Muchas gracias por acompañarnos. Obviamente, pues tenemos algunas modificaciones de agenda que todos lo entenderán por este suceso tan infortunado. Nuestro evento sigue y nuestros paneles siguen. Lo único que tenemos un cambio es que el evento se adelante porque Felipe Rojas Toro, que es presidente de una compañía, obviamente su junta no lo dejó viajar y él viene además de un tratamiento delicado de salud y lo encontraron muy vulnerable para viajar, entonces se nos adelanta la agenda. La última conferencia de Angie de Contento BPS será a las 3, o sea, tenemos nuestras sesiones track de 2 a 3, a las 3 la conferencia de Angie a las 3:30 y ahí finalizaríamos el evento porque pues el otro conferencista no llega. Sin embargo, hoy la agenda es más interesante que nunca y en un tema de reestructuración empresarial, del turnaround, de ley de insolvencia, sí que nos tenemos que detener. Andrés, por supuesto, Bancolombia suspendió los viajes a nivel nacional, pero este es el espacio para tener ese norte. O sea, sabemos que el mundo está convulsionado, el petróleo se disparó, los países se cerraron. Cuando uno va al aeropuerto de Miami con 3 personas en un counter y todos los vuelos cancelados, pues el mundo cambió. ¿Y de dónde van a venir esas respuestas? Los bancos no las tienen, ustedes no las tienen. Esas respuestas vienen de una construcción colectiva que tenemos que hacer todos, en el que la revista Ciclo de Riesgo quiere ser referente y líder, de ir sumando todas esas visiones que además antes uno decía, la crisis se manejó de esta manera cuando el petróleo se disparó y hubo tal cosa, pues los mercados se comportaron así, la economía se colapsó y luego se recuperó de esta manera. Hoy no tenemos ese norte. Entonces, bienvenidos Iván desde Deloitte, una consultora que es transversal en tantos países del mundo, que además ya arrancó con este tema desde China, porque ustedes pues están acompañando a las top, las Fortune 500 en muchas de ellas, y además tienen puesto esa visión empresarial. Reinaldo desde Concordia, que son expertos en insolvencia y en reestructuración empresarial. Hablemos un poquito entonces, ¿cómo ven esta situación? ¿Cómo puede esto afectar la economía? Ustedes desde sus compañías que han visualizado a nivel de crédito B2B. Bueno, Beatriz, muchísimas gracias por la invitación. Estamos muy honrados de poder actuar en este interesante evento. Bueno, la economía ha estado cambiando, la economía ha tenido ciertamente movimientos bastante drásticos y volátiles en el último tiempo. Cuando me preguntan a mí sobre lo que va a ocurrir, usualmente parto diciendo, digamos, que no soy el mago Merlín y por tanto me cuesta mucho dar predicciones. Las predicciones por lo general, digamos, tienen un grado de error muy grande. Pero considerando esa advertencia, nosotros lo que vemos para adelante es lo siguiente. Primero, tema del petróleo. A estos precios, definitivamente, productores americanos, productores en Medio Oriente, ¿cierto?, no están pasándolo muy bien. Pensar que estos precios se van a mantener por un periodo muy prolongado, yo diría que es difícil creer. Entonces, nosotros pensamos que eventualmente en las próximas semanas debería haber algún acercamiento, algún acuerdo en cuanto a cuotas de producción que permita, digamos, elevar los precios del petróleo nuevamente. Por tanto, definitivamente pensamos que lo que estamos viendo en cuanto a precios del petróleo no es un tema sostenible en el largo plazo. Eso por un lado. Por otro lado es el tema del coronavirus, ¿cierto? El tema del coronavirus ha sido un tema que ha venido impactando en el mercado fuertemente. Hoy día no sé si sabían, digamos, pero estamos con un dólar a más de 4.000 pesos, así fue como abrió. El tema del coronavirus es un tema que también va a tener un fin, yo diría, dentro del primer semestre. Hay toda una serie de eventos también que tienen un poquito, digamos, de exageración desde mi punto de vista, desde un punto de vista social, pero son reales, son lamentablemente reales y por tanto creemos que el tema del coronavirus tiene todavía un
un lapso, digamos, de unos 3 meses a 4 meses todavía para que se pueda controlar. Todo esto es temporal. Lo que no tenemos tan claro es cuáles van a ser los efectos en la economía real. O sea, lo que vemos, por ejemplo, en China, ya para ir un poco más concreto, digamos, es que desde el 6,5% de crecimiento que tenían estimado para este año, ya muchos economistas están hablando del 4%, ¿cierto? 2,5 puntos de menor crecimiento en China, ¿cierto? Se traduce, digamos, en un impacto de cerca de 1,5, 1,25 puntos en el crecimiento mundial. Por tanto, es un tema que es tremendamente relevante. Los impactos que pueda tener el coronavirus, el tema del petróleo, los impactos en productividad que tiene el coronavirus en la región también se están viendo. Vemos también los precios de commodities cayendo. Por tanto, yo creo que este año vamos a tener un año de una desaceleración muy fuerte. Estaba leyendo ayer unas proyecciones de Bank of America. Bank of America está pensando que Colombia crece al 2,5% este año. Acuérdense que partimos, digamos, con un crecimiento del 3,5%. Ahora Bank of America está hablando del 2,5%. Y para la región está hablando de un crecimiento del 0,7%, con un México en recesión y probablemente con un Chile en recesión también. Entonces estamos hablando de impactos importantes regionales, estamos hablando de impactos importantes en países. Colombia versus Chile, que es donde yo vengo al menos, tiene una gran diferencia en cuanto a la exposición en Asia, ¿cierto? O sea, Chile es un país, digamos, que exporta cerca del 30% del PIB, Colombia exporta cerca del 12% del PIB, y por tanto, digamos, los impactos que tiene respecto de precios externos y eventos externos, digamos, son muchísimo más importantes. Tú desde Deloitte, desde ese acompañamiento de las áreas de riesgo de los originadores de crédito, ¿cómo crees que debe ser el camino a seguir para anticiparse un poco y acompañar a sus empresas, clientes de crédito, de una manera más potente para evitar pues, llegar a unos problemas de liquidez, de impagos importantes? O sea, ¿cómo prepararnos desde los originadores de crédito para acompañar mejor a los clientes de nuestros B2B, clientes empresariales en un momento de estos de crisis, para evitar, pues las empresas ahora están bien, pero entonces en 2 meses vamos a ver unos coletazos importantes en ciertos sectores? ¿Cómo acompañar de mejor manera esos clientes? ¿Cómo los fortalecemos? ¿Cómo nos anticipamos a esto? Bueno, Beatriz, muchas gracias. ¿Nos escuchan bien? Vale, Beatriz, muchas gracias. Como yo creo que complementando un poco lo que decía Reinaldo, y para poder dar un poco de respuesta a la pregunta que me hacen, es el tema del coronavirus hoy en día está cambiando principalmente 2 cosas. Uno es la cadena de suministro. La cadena de suministro que tenían las compañías hoy en día, y hay un estudio realizado por nosotros, la cadena de suministro del que ya venía acostumbrada a las compañías, creo que va a cambiar totalmente en lo que hoy está pasando en el mundo. Obviamente el tema de las aerolíneas, ustedes se están dando cuenta que están siendo de otra manera bloqueadas en ciertos aspectos. El tema con China va a generar bastantes efectos. Pero, ¿qué es lo que va a terminar pasando? Lo que va a terminar pasando con esto es que compañías como las colombianas, o inclusive las que puedan estar en la región como América Latina, en donde sus principales insumos puedan estar viniendo de países diferentes a Colombia, en esa cadena de suministro, la primera situación que se va a generar es temas de flujo de caja. Entonces, ¿cuál va a ser? Y ahí es donde entran todo el tema de instituciones financieras. El principal issue en el cual las compañías empiezan a afectarse va a ser por su caja. Cuando yo comienzo a sentirme muy apretado en mis márgenes, porque mis costos de los insumos comienzan a subir. $1 de 4.000 pesos en Colombia, dijéramos que es insostenible para la compañía, para los colombianos. Hace 2 días teníamos dólar a 3.500, hoy en 4.000, eso significa un incremento del 20% en los costos. Si yo como compañía salgo a comprar materias primas hoy a 4.000 pesos,
pero pasado mañana el dólar me cae nuevamente a 3.500, yo no puedo transferirle a mi cliente ese 20% de sobrecostos. Es decir, que lo que peor va a suceder es la fluctuación del tema del dólar. Ese es el principal tema que hay que considerar. Ahí las instituciones financieras van a tener un rol fundamental y el empresario tratando de prever eso. En la historia, cuando uno mira las compañías que entran en liquidación, es porque cometen un principal error, y un error, llamémoslo teórico, en el tema de la estructura de su tema de financiamiento, es decir, cómo atan el tema de su deuda a su flujo de caja. Y eso es lo que va a pasar ahora. Lo que va a pasar ahora es que posiblemente muchas compañías que tienen deuda, la deuda va a estar atada a un perfil muy diferente al que pueda tener su flujo de caja. Y ahí es a donde entran las compañías financieras. Es tratar de prever eso y no ahogar a la compañía. Porque si la ahoga desde el punto de vista financiero, pues definitivamente no hay forma de cómo salir a entrar a suplir eso. Es decir, vienen temas de reperfilamiento de deuda, sin decir refinanciamiento de deuda. Van a llegar unas situaciones que van a empezar a generar aumento de costos, manejo de flujo de caja, o sea, van a ser situaciones muy complejas. Entonces, para responder parte de la pregunta que nos hace a Beatriz, pienso que hoy en día lo que debería estar pasando en el sector financiero es tratar de monitorear qué compañías y también el empresario, cómo está en ese match o en ese mismatch del que puede estar generando su flujo de caja versus su perfil de deuda, y anticiparse y tratar de hablar de una u otra manera con sus principales bancos. Hoy en día se nos han acercado muchas compañías diciendo: oye, mi flujo de caja no está con mi perfil de deuda, yo ya no puedo pagar esa deuda, tengo deudas a corto plazo de 2-3 años, pero tengo plan de trabajo a muy largo plazo. Ahí comienzan a entrar en esos procesos de insolvencia. Es imposible que eso suceda. Y hoy en día lo que está pasando es un tema coyuntural, llamémoslo geopolítico, va a afectar considerablemente. El tema, ayer no sé si ustedes escucharon una conferencia, una entrevista que hacían de la W a un funcionario del gobierno frente al tema de las caídas del precio del dólar. Entonces obviamente alguien decía: no, es que Colombia debería dejar de depender tanto del dólar, ¿y por qué no nos metemos en aguacate? Entonces decía: no, sí, el aguacate es un buen negocio, pero pues para responder tengo que tener 5 negocios que me den exactamente lo que pueda llegar a hacer en la venta de aguacate, y el que más vende aguacates en América Latina es México y Perú. Entonces eso quiere decir que lo máximo que podemos vender son 600 millones de dólares. Es decir, que la economía es muy dependiente en temas de precios de dólar. Eso va a afectar el tema del fracking, eso va a afectar una serie de cosas. Entonces comienzan a hacer un tema de coyuntura, un tema bastante complejo, pero yo creo que el sector financiero y las empresas deben estar tratando de monitorear esa situación. De lo contrario vamos a entrar en una situación bastante compleja. Mira, hablando ya de lo que llegó a insolvencia, que ya estamos en un escenario tan complejo, y dada la ineficiencia de ese proceso que destruye valor, porque no hay nada más que destruya valor que un proceso como está concebido hoy la norma, y no la podemos cambiar y no se va a cambiar al corto plazo, ya esas empresas que están ahí de muerte lenta, ¿cuál sería la estrategia? De pronto, como dicen, unas negociaciones muy agresivas de darle liquidez al activo improductivo, de condonaciones muy agresivas, más que, o sea, si la economía está tan compleja y hay unas empresas ya tan en cuidados intensivos, ¿no será más bien una estrategia de descuentos agresivos de las entidades crediticias que tienen ahí un gran activo complicado, de darle liquidez? ¿O ustedes cómo creerían que debería ser la estrategia de negociación con la cartera que ya está comprometida en riesgo? Bueno, es una buena pregunta, ¿no? Yo diría que para cartera que ya venía con ciertas complejidades, o ya venía, digamos, reestructurada, y vemos un nuevo aumento de precios, digamos, como decía Iván, digamos, de temas cambiarios que inciden, digamos, en costos de la compañía y por tanto inciden en el flujo de caja de la compañía, lo más probable es que veamos un nuevo ciclo de reestructura, ¿no? Dentro del paraguas, digamos, que trae la reestructura, podemos ver muchas cosas, podemos ver condonaciones,
podemos ver compras de deuda a descuento, podemos ver nuevas reestructuraciones con nuevas tasas a más plazo, etcétera, ¿cierto? Una de las grandes diferencias que tiene el modelo colombiano de la 11 y 16, el modelo colombiano de insolvencia respecto al modelo americano de insolvencia, es que en el modelo americano las reestructuras definitivamente llevan o conllevan una condonación de crédito por parte de la entidad financiera. En el modelo colombiano, las reestructuras no necesariamente llevan una condonación de crédito, por tanto, se privilegia adaptar la estructura de capital de la compañía a la nueva realidad del negocio, y por tanto, digamos, esta cosa en Estados Unidos al menos sale bastante más ágil, más simple, ¿cierto? En el caso colombiano, las empresas siguen quedando con mochilas de deuda muy grandes y no lo pueden pagar. Lamentablemente, yo creo que uno de los grandes temas que están atrás de eso también, ¿cierto? Es que un tema es el de la normativa colombiana, pero el otro gran tema tiene que ver también con los modelos de gobierno o los modelos de administración de compañías que tienen crisis. Usualmente tú lo conoces muy bien, digamos, usualmente no es suficiente con reestructurar los créditos, sino que también hay que ser muy claro, digamos, en que las compañías requieren cambios a nivel de gobierno y a nivel de administración que les permitan hacer frente al futuro, ¿cierto? Una reestructura no es más que reperfilar unas deudas en cuanto a un flujo de pago que siga, digamos, con una esperanza de flujo respecto al EBITDA, por ejemplo, ¿cierto? Ahora, esa esperanza de flujo respecto al EBITDA se refiere, digamos, a una serie de cambios que usualmente tienen que ocurrir en la compañía y que lamentablemente yo diría que en una gran mayoría de los casos no ocurren. Salvo lo poquito que hay antes que se meten en demás, o seguimos creyendo en una reestructuración, Yo creo, a ver, Reinaldo mencionó dos cosas muy importantes. Yo creo que el tema de reestructura es que el dueño del capital, utilicemos la palabra capital para referirnos a lo que es deuda y equity de las empresas, como Reinaldo lo mencionaba en Estados Unidos, el tema, yo creo que hay dos cosas importantes. Uno es el nivel del perfil del riesgo que tiene el empresario colombiano al empresario americano. Nosotros somos demasiado aversos al riesgo, y cuando somos tan aversos al riesgo, todo nuestro sistema funciona demasiado averso al riesgo. En Estados Unidos la aversidad al riesgo es menor, porque se impulsa más el arriesgarme y crecer, no pasa que falle, y de una u otra manera vienen ese tema de instituciones a decir: si fallaste o cometiste ciertas cosas, yo te ayudo, te condono una parte de mi deuda en temas de intereses y te ayudo a oxigenar para que salga. Eso es un tema importante. Colombia no lo hace, y no lo hace porque de una u otra manera que estamos pensando en el retorno, obviamente, para el accionista del banco, tasas de interés supremamente altas. Cuando uno mira desde el punto de vista teórico el crecimiento de las compañías, uno siempre habla: crezcamos con deuda, crezcamos con capital. Lo que pasa es que tasas de intereses en Colombia al 10, 12%, tasas de intereses en Europa, Estados Unidos inclusive negativas, porque la inflación es superior al que puede ser tasa de interés, nos cambia considerablemente la ecuación. Pero dicho eso, Reinaldo mencionaba otra cosa que creo que es más importante que el tema de la condonación de la deuda: es la administración efectiva, un buen gobierno corporativo. Las compañías se quiebran no porque la deuda sea muy cara o porque al final yo tenga ciertos problemas coyunturales, es por una mala administración, porque el gerente no preveyó los riesgos, porque no tengo una adecuada administración financiera, administrativa, de riesgos. Ahí es a donde pasa realmente el problema, y eso es lo que sucede a la hora de entrar en un proceso de insolvencia o de reperfilación, que cuando entra al banco, a quien le prestan no es a la compañía, sino le prestan es a la persona, porque la persona es la que va a terminar pagando. Es decir, yo confío en usted como gerente de que realmente me devuelva mi dinero. Entonces, cuando esas dos cosas no están alineadas, pues el banco dice: no voy a hacer nada.
Entonces ahí creo que es donde realmente debemos empezar a trabajar, es tener un mejor gobierno corporativo, una mejor administración, que yo creo que ahí es en donde está el tema fundamental. Y eso también funciona mucho porque en mi experiencia, que trabajo en temas de finanzas corporativas, de vender compañías, una de las razones por las cuales las compañías en Colombia no consiguen inversionistas es porque a la hora de ingresar un capital, lo primero que preguntan es: ¿a quién le estoy poniendo mi capital? Información contable mal hecha, información contable que en algún momento no genera transparencia. Entonces, cuando no genera transparencia, uno dice: ¿a quién le voy a poner mi capital? ¿Con qué garantías tengo que realmente vamos a entrar en un tema de equidad y de transparencia, de que si yo te pongo a ti un dinero, tú vas a hacer todo lo posible para obtener el mejor retorno del que yo te estoy poniendo y no lo vas a utilizar en cosas que no sean operativas o rentables para el negocio? Creo que ahí es en donde está el principal problema. Digamos que hay mucha solicitud ante la Super que en el régimen de insolvencia se prohíba que los mismos gerentes de las compañías que entraron en crisis sean los mismos promotores, porque un poco la compañía no puede generar más gastos y no puede pagar unos honorarios de alguien externo, no da. Y realmente el gerente es el que sabe su negocio, el que sabe cómo vender, el que quiere estar ahí presente de la crisis, porque además son compañías pues ya con unas plantas de personal muy débiles. Entonces el gerente es el todero que dice: yo vendo, yo cobro, yo gestiono la compañía y además tengo que ser el promotor porque soy el que tengo el norte y tengo la relación con el cliente. Yo siento que ellos lo defienden desde ese sentido. Si viene una persona externa, ¿cómo me va a vender? ¿Cómo va a hacer lo que yo hago? Y además no tengo que pagarle. Pero desde los originadores de crédito y las consultoras como Deloitte han sido muy críticas. ¿Qué opinas, primero, Reinaldo, Iván, sobre eso? ¿Cómo fortalecer esa parte? Bueno, todo partió hace unos años cuando la Super cambió los requisitos que existían para ser ¿cómo se dice? promotor, ¿cierto? Entonces incluyó una serie de requisitos básicamente de grados, de cursos de especialización y una serie de cosas más, ¿cierto? Y por tanto de todo el universo, digamos, que había de promotores, digamos, eso se redujo, digamos, una fracción chiquitita. Por otro lado, las empresas siempre estaban un poco quejándose del hecho, digamos, de que el promotor era un auxiliar de la justicia que había que pagar, ¿cierto? Entonces, bueno, a la conclusión que llegó a la Super era que básicamente la solución a este impasse era abrir la posibilidad de que el representante legal de la compañía pudiera, digamos, actuar como promotor en la 1116. Yo creo, mi impresión es que no es lo ideal, por la siguiente razón, porque al final del día los internos, es decir, los socios de la compañía y los relacionados, digamos, al socio de la compañía actúan finalmente como deudores, ¿cierto?, en la votación del acuerdo. Y el representante legal de la empresa concursada definitivamente también representa a los accionistas. Entonces, ahí hay un conflicto de interés que no es muy sencillo de resolver. Yo creería que mientras más independencia haya en el promotor respecto, digamos, de el manejo, digamos, de un acuerdo, que principalmente, digamos, con terceros acreedores externos a la compañía, debería ser el caso. Yo no estoy muy de acuerdo, nunca estuve muy de acuerdo, digamos, con esa modificación de la norma. No siempre, digamos, el tema funciona de forma, digamos, totalmente transparente ni independiente. Por tanto, yo creería, digamos, que es un tema, digamos, que debemos cambiar, ¿no? Yo coincido con lo que dice Reinaldo, pero el tema, a mi modo de ver, es bastante complejo. Y es bastante complejo porque tratar de incluir en la ley, que obviamente tampoco la comparto como está, varias, digamos que elementos o características o variables
que va a tener esa situación puede afectar mucho. Entonces uno dice, yo no quiero poner al mismo gerente dentro del promotor, y la principal conclusión o derivada de eso es, si tú como gerente o que eras el capitán del barco me llevaste a donde este lado está, pues yo no te voy a poner en la misma condición porque no me vas a cambiar. Pero también puede llegar a suceder la situación de que esa persona está en la situación por un efecto tal vez no de gestión, sino de coyuntura de mercados. Entonces, ¿quién más conoce el mercado que no usted para seguirle apostando? Son dos cosas que se generan y las dos cosas pues pueden ser contraintuitivas para poderlas poner dentro de un tema de la ley. Las dos cosas se presentan. ¿Qué es lo que nosotros hemos visto realmente en el mercado y lo que pasa en el sector financiero cuando sucede? Es que normalmente siempre piensan en este tema, en nuestra experiencia, que el promotor va a ser el abogado, que es que yo necesito poner un abogado porque ya estoy en una 16, la reestructuración, y no de otra manera incluyen un tercero independiente, como sí sucede en mercados como el Reino Unido, como en Estados Unidos, en donde realmente, y no es porque hable uno del negocio en el que hacemos nosotros, en donde un tercero independiente que puede trabajar con el gerente puede generar esa imparcialidad en donde alguien va a monitorear las dos situaciones que le permitan a la compañía salir por un periodo corto de tiempo. Eso creo que en Colombia no lo hacen, porque ellos dicen, y eso es una situación característica de nuestra idiosincrasia, es yo no necesito un tercero, yo lo puedo hacer solo. Y como yo lo puedo hacer solo, no necesito un consultor. Eso es un mercado y lo sucede en nuestros temas de consultoría. Y eso también hace de un tema de, digámosle, la inmadurez del mercado colombiano. La consultoría va atada y tiene una correlación muy alta en el tema de madurez de mercados. En países desarrollados, a mayor de países desarrollados, mayor la correlación. ¿Eso qué significa? Eso no significa que esté yo de una u otra manera gestionando o apoyando esto, pero lo que estoy queriendo decir es que se necesita uno apoyar por terceros, es decir, dediquémonos cada quien a hacer lo que mejor sabemos hacer y tratemos de salvar a la compañía en lo que está. Pero hoy en día los gerentes son muy buenos operativos, pero no son muy buenos financieros. Entonces creo que esas dos cosas deberían de otra manera pasar. Esa es la experiencia y mi recomendación. En la revista hemos visto como una constante que muchas compañías no están tan graves para una ley de insolvencia, pero como el incumplimiento del IVA deriva una responsabilidad penal con cárcel, y la DIAN no reestructura si tú no tienes un activo, y la mayoría de las compañías no tienen un activo, y los empresarios no van a comprometer su patrimonio familiar, eso pues no lo van a hacer. Entonces muchas compañías entran en ley de insolvencia para protegerse de un proceso de cárcel. Es que una cosa es deber una plata, otra cosa es estar al borde de la cárcel. Frente a eso, ¿ustedes han detectado, hay algo que hacer? ¿Cómo frente a la DIAN se generan mejores mecanismos para que las empresas puedan salvarse, no precipitar una situación de estas tan compleja que las lleva a escenarios mucho más difíciles? Porque muchas veces los bancos dicen, bueno, ya está en crisis, reestructuremos, y no son muchas deudas, pero la DIAN se atraviesa y no los deja negociar. ¿Cómo quitar ese obstáculo? Nosotros cuando nos acercamos al tema de insolvencia, yo creo que lo primero y más importante es entender que hay etapas en el proceso, ¿cierto? Idealmente las compañías tienen que detectar en qué etapa están del proceso de liquidez, ¿no? Esto parte, digamos, con sobregiro bancario, esto sigue, digamos, con reestructura o pateos, digamos, de deudas de corto plazo, puede seguir también, digamos, con algunos lags, digamos, en poder pagar la nómina, ¿cierto? Y la DIAN, ¿cierto? Que tampoco pudieron pagarla, digamos, porque ocuparon esa caja para pagar gastos operativos, por ejemplo. Yo creo que en la medida que nos vayamos acercando, ¿cierto?, a entender que estamos atravesando una crisis de liquidez, ¿cierto?, en etapas tempranas, por lo general, yo diría que la mayoría de los acreedores está abierto a una reclamación, incluyendo la DIAN, ¿cierto? Lo que sucede es que cuando esto sigue, ¿cierto?, no se mejora y los montos de cartera vencida y un banco empiezan a subir y empiezan a transformarse, digamos, realmente en una pesadilla, es cuando efectivamente, digamos, ya no tengo solamente un problema con la DIAN,
tengo problemas con la DIAN, tengo problemas con los bancos, tengo problemas quizás con los empleados, tengo problemas, digamos, con toda la línea de proveedores. Entonces, yo por lo general, la experiencia personal con la DIAN es que en general ellos están muy dispuestos a hacer una reestructura. Lo que no están dispuestos es a moverse o a correrse, digamos, en la planeación de pago. Ese es el tema más complicado, ¿cierto? Yo diría que en este proceso las compañías que se topan finalmente, digamos, con la necesidad de tener una 1116, pero que no hicieron el trabajo previo de poderse sentar con acreedores, de poder contratar, digamos, a Deloitte o poder contratar a Concord Investments, cualquier otra compañía, digamos, para poderles apoyar en el proceso, digamos, de una reestructura multilateral privada, se topan con una solución bastante ingrata, que es la 1116. La 1116 finalmente, digamos, es una solución de final, es una solución, digamos, a un problema ya masivo de impago, masivo de incobrable, donde definitivamente ya no saco nada con negociar con un acreedor, con todos los acreedores, sino que tengo que renegociar, digamos, con todo mi grupo de acreedores, cuestión que muchas veces se torna humanamente imposible de hacer. Yo diría que en general cuando la compañía tiene las capacidades para poder detectar tempranamente que están entrando en una fase de liquidez o en un ciclo de liquidez, todo se torna muchísimo más simple. Sí, no, yo quería decir algo muy rápido, aunque no sé si compartan o no lo que yo vaya a decir, pero a mí ese artículo de la ley me gusta. Y ese artículo de la ley me gusta es porque hace muchos años, en mi experiencia, yo tuve la oportunidad de asesorar compañías también en temas de estructuración tributaria, y el IVA era muy fácil manipulable, o sea, es decir, yo cobro y me quedo con el IVA. Al final eso deriva en un problema, yo diría, más allá que tributario, más allá que legal, es un mal manejo del capital de trabajo. Si yo termino como administrador quedándome con el 19% del IVA, significa que estoy haciendo un inadecuado manejo de mi capital de trabajo. Pero hay varias explicaciones a eso. Posiblemente mi proveedor no me pague. Si mi proveedor no me paga a tiempo, yo sí tengo la obligación de otra manera de pagar en la periodicidad correspondiente al IVA y tengo un problema de no recaudo. Entonces, ahí sí coincido mucho con lo que dice Reinaldo, porque la DIAN sí ayuda mucho a esos procesos de reestructuración o de reperfilación en un problema de 1116 cuando yo tengo esas situaciones, y condonan intereses y condonan sanciones. Lo que no van a condonar es el capital, porque no lo pueden hacer, porque eso es dinero del gobierno. Pero dijéramos que ahí lleva dos cosas. Vuelvo y digo, los problemas recaen en una mala administración, en utilizar los recursos que yo tenga de mi capital de trabajo posiblemente para inversiones inadecuadas. Ahí es donde comienza el problema. Ahí es cuando realmente comienza la mala administración, un manejo inadecuado de proveedores. Ahora hay una compañía de retail que está tratando de salir de una situación de problema y tiene el problema del huevo y la gallina, es yo no puedo vender, pero es que tampoco me despachan. Entonces, si no me despachan, no tengo capital de trabajo. Entonces, como no tengo capital de trabajo, el banco no te presta porque estás en unos niveles. ¿Cómo salir de una u otra manera de ese círculo vicioso que se genera? Entonces, creo que eso al final pues termina pasando, pero todo recae en una mala gestión. Preguntas. La primera, ¿cómo desde los originadores de crédito y las aseguradoras de crédito, desde el análisis se detectan esas alertas tempranas? Porque una persona natural es más fácil medirle la capacidad de pago, se consultan centrales de riesgo, digamos que hay más información. Las empresas pueden estar bien en centrales de riesgo, pero no sabemos de resto cómo están. ¿Cómo prevenir desembolsar recursos a empresas que ya puedan empezar en una crisis? Eso es un tema de información. Pasa que yo trabajé en el grupo de Scotiabank por 25 años, estuve muchos años metido también en áreas de crédito y por tanto conozco bien cómo es el proceso, pero yo diría que hablando de un banco, el banco sí maneja mucha información. Las centrales de riesgo tienen un rezago, ¿cierto? Por tanto no es
ver la central de riesgo. Cuando uno ve la central de riesgo ya eso ocurrió hace bastantes días atrás y por tanto no te va a dar ninguna información, digamos, que te permita proyectar. Pero los bancos manejan caja de la compañía, por ejemplo. Podemos ver ciclos de caja y podemos ver curvas de caja, ¿cierto? Si vemos, digamos, que hay una curva de caja, digamos, bastante marcada, tenemos que entender qué es lo que está pasando. Se está llevando la plata a otra cuenta corriente de otro banco o definitivamente, digamos, está bajando su facturación. Nosotros pedíamos IVA de la compañía, pagos de IVA, y con eso también íbamos traqueando bastante online qué es lo que iba pasando, digamos, con las ventas de la empresa. Y las ventas de la empresa, digamos, es un tremendo indicador de lo que puede pasar. Digamos, si la compañía viene cayendo en ventas drásticamente, probablemente podremos esperar que en el muy corto plazo ver temas de liquidez también y ver temas de impago, ¿no? Lo otro son protestos, lo otro son básicamente el comportamiento pago-crédito, o sea, sucesivas renovaciones de créditos, solicitudes de reprofilamiento, digamos, infrecuentes, son usualmente, digamos, medidas o indicadores, digamos, que nos pueden hacer ver como acreedores que un determinado deudor, digamos, está pasando por una crisis complicada, ¿cierto? Lo otro es que a nosotros nos funcionó muy bien es catalogar empresas dentro de una categoría de watchlist. Cuando hay un segmento de empresas que está en watchlist, ya sea por temas coyunturales de mercado, ya sea por temas de industria, ya sea por temas de precio o por lo que sea, ¿cierto? Yo creo que es mucho más simple también tener un grupo dedicado a monitorear. Entonces, si somos inteligentes en entender qué empresas se pueden afectar, por ejemplo, con el coronavirus, o qué empresas se pueden afectar, por ejemplo, con los niveles de tipo de cambio que tenemos hoy día, ¿cierto? También vamos a ser mucho más inteligentes en poderla seguir, ¿cierto? Y no desviar recursos, digamos, a seguir todo el portafolio del banco. Digamos que coincido con lo que está diciendo Reinaldo, pero digamos que hay otro tema importante, digamos que en mi experiencia es, digamos que la asimetría de información que se genera, y vuelvo, insisto, en la administración, en los estados financieros. Cuando una compañía empieza a tener problemas, no hay nada más fácil que tratar de uno ir ajustando sus estados financieros a que tengan, igual los estados financieros, como dice Reinaldo, van con mucho tiempo de rezago. Los comerciales, cuando se están dando cuenta de eso, pues piden sus estados financieros cada trimestre y los estados financieros van, los entregan. La información, como siempre, contable es manipulable. Y me parece una buena estrategia la que menciona Reinaldo, es el tema de las declaraciones de IVA. O sea, creo que nadie juega con una declaración tributaria. Y tratan, ahora, cuando uno comienza a manipular una declaración tributaria, ahí sí la situación es más compleja. Pero esa me parece una buena idea, es una muy buena estrategia. Algo de lo que nosotros normalmente hacemos y lo que vemos en la experiencia es que no hay un adecuado monitoramiento. Los bancos creen que sí lo hacen, pero solamente empiezan a monitorearlo cuando empiezan de una otra manera a ver que la empresa empieza a solicitar y no te puedo pagar en este momento. O empieza, ahí es cuando hacen watchlist. Pero antes, de una otra manera, confían mucho en la información. Y eso al final es un tema de confianza. Entonces creo que al final el tema no es fácil. El tema creo que también es de parte y parte. Respecto a las aseguradoras de crédito, ¿qué papel juegan las aseguradoras de crédito en el ambiente actual? Teniendo en cuenta que están dentro de la estructura de suministros y la información financiera disponible no es tan actualizada y completa. Algo especial, ¿ustedes han visto cómo generarle una mejor práctica a las aseguradoras para manejar estos procesos con mejor información? Es una muy buena pregunta. Asegurar créditos es asegurar riesgos, ¿no? Yo creo que estamos hablando un poco lo mismo. Yo creo que cuando hablamos de carteras de crédito, por ejemplo, que al menos ha sido mi experiencia, viene una revisión, digamos, de estándares, básicamente, bueno, a quién estoy asegurando, qué tipo de compañías son las que estoy asegurando. Ahora, el seguimiento a una cartera de crédito que puede ser tremendamente numerosa es tremendamente difícil. Yo diría que es bastante difícil poder estructurar, digamos, una categoría de seguimiento particular, digamos, a carteras de crédito de esa naturaleza, cuando no tengo la información
no tengo acceso a la información y definitivamente, digamos, es una evaluación que se hizo una vez para un plazo, digamos, que no siempre, digamos, son 2 meses, pueden ser, digamos, bastante más largo. Eso es un tema muy difícil, no le tengo respuesta lamentablemente a esa pregunta. Esa pregunta creo que posiblemente no tenga respuesta, pero yo acabo de hacerle el plan comercial a una aseguradora en este momento, que es una de las número 5 del mercado, y nunca vi dentro de su plan que estuviera la posibilidad de asegurar, inclusive desde su plan de riesgo, desde su plan comercial, porque para ellos son ingresos. Obviamente el área técnica tiene que revisar cómo lo asesora. Ahí lo único que se ve son seguros de vida. Y el seguro de vida pues está atado a la persona. Entonces tiene 2 segmentos. El seguro de vida de las personas, o el tema del segmento de las personas, como el segmento empresarial. En el segmento de personas, todos los que tenemos un crédito estamos asegurados. Por tema de banca seguros, por cualquier seguro, porque nos lo exigen y nos lo obligan, y creo que todos ustedes tienen un seguro de vida que paga el crédito en el momento en que algo llega a suceder. Pero eso no pasa en las empresas. Y no se puede hacer en las empresas. Porque tiene una dificultad de que cuando yo aseguro un crédito de la empresa, ¿a quién voy a asegurar? ¿Por muerte a la empresa? No se puede hacer. Tampoco voy a asegurar al gerente. No lo puedo asegurar. Entonces eso tiene unos límites técnicos bastante complejos. Ahora, que en este momento las empresas de seguros estén pensando en asegurar el crédito de las empresas por si algo llega a pasar, no lo he visto en las empresas de seguros. No existe, o sea, se puede hacer, no es el principal seguro, los ramos de donde están es el seguro de vida, la responsabilidad civil, existe, no, pero eso es algo totalmente diferente. Pues acá hay varias preguntas de ley 1116 persona natural, que tenemos nuestra sesión en la tarde. No vamos a profundizar en persona natural ahora, pero sí hay una conexión muy importante entre el empresario, que puede estar el gerente o uno de los socios o alguien de la compañía que inyecta capital en 1116. ¿Cómo separar esas 2 cajas? Porque las empresas revuelven la caja del gerente con la caja del otro. ¿Ustedes creen que una persona natural en 1116 necesariamente llevaría a su compañía a una situación de insolvencia? Hay que mirarlos con unidad de crédito. Tú dices la situación del gerente de la compañía o el dueño. El dueño o el gerente sería una ley de insolvencia, pero la compañía no se sabe. Bueno, yo creo que un tema es que el impago, el default, digamos, esté con el socio. Otro tema es que el impago esté con la compañía y donde el socio actúe como fiador, por ejemplo, ¿cierto? O un tema muy distinto es que la compañía arrastre al socio porque el socio también tenía deuda metida ahí. O como digo, que hay casos más naturales o más normal, digamos, que actúe como fiador, digamos, de deudas de terceros de la compañía. Yo, por lo general, digamos, mi recomendación en este tipo de casos, digamos, es que se unifique una 1116 a nivel de la compañía, digamos, como de socio y de persona. Ahora, si el socio tiene una situación de impago, pero que no arrastra a la compañía o no tiene ninguna relación con la compañía, digamos, eventualmente, digamos, se podría pensar no pedir una 1116 unificada ni nada parecido, ¿no? Creo que cada caso es particular, cada caso hay que verlo, digamos, de forma independiente y eso. A ver, yo diría lo siguiente: la persona natural, y ahí ya miraría desde el punto de vista teórico y legal, es independiente de la persona jurídica. Esas 2 cosas no pueden unirse, porque si las 2 cosas se unen, estamos violando uno de los principios de la teoría financiera y de la teoría jurídica y tributaria, en donde dice cada uno de sus 2 patrimonios son independientes. ¿Qué es lo que sucede? Y por eso es persona jurídica y por eso se llama persona natural. Y por eso al lado izquierdo de mi balance tengo el capital, que es como mido el riesgo, de mi lado derecho, de mi lado izquierdo de mi balance, que son mis activos. Lo que sucede es que realmente la persona natural o socio en algún momento debería ser solidariamente responsable por unas deudas, pero ahí vienen bastantes temas, ya, constituir sociedades anónimas, constituir sociedades limitadas. La ley inclusive ayuda a que los 2 patrimonios estén totalmente independientes. Pero creo que lo que uno podría en algún momento hacer es, si una persona natural está en insolvencia y al final lleva esto, para mí siguen siendo 2 patrimonios diferentes. Yo creo que vuelve y te va a recaer a la gerencia.
a la responsabilidad que tenga uno de poder independizar. Pues unas respuestas así flash, las últimas dos por tiempo. Es muy común que cuando el empresario entra en la disolvencia para poder seguir vendiendo, porque queda con un INRI en su cámara de comercio y a veces lo hace simplemente para operar, es operar a través de un aliado, de otra compañía o algo. Pues cómo detectar eso, cómo gestionar eso y en últimas es la manera en que le pueda dar liquidar y ventas para responder, o ustedes lo ven como una práctica que necesariamente hay que erradicar. Pues obviamente hay que erradicarla, pero cómo manejarse si ya estamos ante una situación de esta. Bueno, la primera aproximación es que yo diría que eso es ilegal, ¿no? Separar ventas, digamos, a terceras compañías con el ánimo, digamos, de dejar, digamos, en un saco a los acreedores, digamos, con muy poquito flujo, yo diría, digamos, que eso es ilegal. Ahora, ¿qué pasa en estos casos, digamos? Y quiero irme, digamos, a la parte más bien económica del asunto, no la parte, digamos, penal del asunto, ¿no? Correcto. Entonces le vendo por otro lado, pero entonces o sea, ¿cómo evitar que tenga que hacer esas trampas con el espíritu de pagar? Yo creo que la ley 1116 tiene una ventaja, digamos, porque actúa, digamos, diferenciando las deudas pre o las deudas, digamos, que existen al momento de la presentación, y las deudas post son tratadas, digamos, absolutamente distintas, ¿cierto? Hay una seguridad muchísimo más grande para un proveedor, por ejemplo, de venderle a esta compañía, digamos, dado que su deuda, digamos, va a rankear en otra categoría respecto a las deudas que inicialmente entraron a la 1116. En muchos casos, por temas, digamos, de operación, las empresas deciden crear una unidad que no esté en 1116, ¿cierto? Para poder vender más libremente, que no los califiquen, etcétera, 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 digamos. Pero en esos casos, yo diría, digamos, que cualquier tipo, digamos, decisión que se haga, o cualquier tipo, digamos, de decisión que se haga de crear una nueva unidad para proceder a vender, a comprar o lo que sea, debería estar coordinado, digamos, con el proceso. Cuestión que no siempre pasa. Yo creo que ese es el tema. A veces no hay otra, y a veces, digamos, a los empresarios les toca hacerlo, digamos, para poder mantener el negocio, ¿cierto? Lo que uno dice, bueno, efectivamente, digamos, aquí no hay ningún ánimo de dolo, ni de defraudar a acreedores, ni de sacar plata, digamos, a Miami o a algún paraíso fiscal. Entonces, bueno, coordine el proceso, ¿cierto? Hágalo por la vía de la super y hágalo transparentemente. Lamentablemente eso no siempre pasa. Perdón, yo creo que para terminar coincido en lo que dice Renaldo al final, es que, digamos que me parece muy curioso que en un proceso de ley 1116 esté pasando un tema o en las circunstancias de esas, porque va a existir un promotor. Todo lo que pasa en un proceso de ley 1116 debe estar autorizado por ese promotor. Eso quiere decir que si un tercero que le está vendiendo a la compañía dice, yo no te quiero vender porque estoy en 1116 y cómo me vas a pagar, entonces te vendo por aparte, pero el promotor también está dando cuenta de eso. Entonces me parece que ahí hay algo que no es transparente. Me parece que no, digamos que no lo he visto, pero pues ya empiezan a ver, creo que un par de cosas adicionales y de variables que me parece que se salen del tema, llamémoslo ético, pero yo creo que en un proceso 1116 bien estructurado, con un promotor adecuado, con un buen gerente, esas cosas no deben estar pasando, porque realmente ahí debería darse la tranquilidad de salvar a la compañía. Para terminar, ¿cuáles son esos tres elementos o esas tres variables o esos tres indicadores que ustedes ya detectan que la compañía necesariamente debe seguir a un proceso de liquidación? Cuando ustedes que ven, que dicen, no, esto ya definitivamente no le gastemos más, vámonos a liquidar esta compañía. Bueno, la respuesta yo creo que es relativamente sencilla, digamos, cuando la compañía definitivamente no tiene ninguna opción de poder cubrir sus deudas, tiene que liquidarse. Las compañías son básicamente, por regla general, digamos, son entidades con fines de lucro, ¿cierto? Entonces significa, digamos, que hubo alguien que actuó, digamos, como inversionista, ¿cierto? Y que le quiso sacar un retorno a la plata, ¿cierto? Cuando efectivamente a ese inversionista
ni a los acreedores es factible, digamos, poder retornarle, digamos, los recursos invertidos. Yo creo que es momento de pensar en una liquidación. Las liquidaciones, por otro lado, digamos, se trata, digamos, de que las fuentes de recupero básicamente tienen relación con el activo, ¿no? En compañías de servicio o en compañías, digamos, cuyos activos, digamos, son intangibles, compañías, digamos, cuyos activos, digamos, no son de fácil realización o fácil liquidación, usualmente, digamos, los recuperos para el también son bastante bajos, ¿no? Sucede muchas veces que, yo no sé, Iván, si a ti también te ha pasado o has tenido la misma experiencia, digamos, pero cuando no hay ninguna esperanza de que los inversionistas originales o los socios originales sigan recuperando algo de plata, ¿cierto? No existe ningún incentivo para poder administrar eficientemente esa compañía, ¿cierto? Entonces, cuando ya el socio lo perdió todo, absolutamente todo, ¿cierto? ¿Para qué le sigo gastando tiempo a esto, digamos, que ya no tiene ningún sentido, digamos? Es mejor liquidarla, digamos, que seguir gastándole tiempo, digamos, a una operación en la cual los recursos que yo puse como inversionista o como socio no tengo ninguna posibilidad de recuperarlo. Entonces, yo creo que esa es una visión. Otra visión es claramente la visión más técnica, es decir, bueno, si no tengo cómo recuperarle yo la plata a los acreedores en un proceso, digamos, de liquidez como el que estamos viviendo, tendría que ver, digamos, si me conviene más quizás liquidar la compañía para ver, porque eventualmente, digamos, hay un recupero mayor por esa vía. Pero el caso general yo diría que el caso del socio que definitivamente dijo, no, yo aquí tengo todo perdido, no tengo cómo recuperarlo, ¿cierto? Mejor liquidemos esto. Sí, yo creo que ya para complementar, creo que la respuesta, como dice Reinaldo, es simple. Es cuando yo ya, mi modelo de negocio no me permite pagar las deudas, definitivamente la compañía es inviable. Y cuando una compañía es inviable, lo que nosotros llamamos el ongoing concern, ya la compañía no tiene forma de cómo extinguir sus obligaciones, ahí la compañía ya está, llamémoslo, muerta desde el punto de vista de negocios. Si yo ya no puedo pagar mis deudas y la única manera de poder más es si mi plan de negocios, sé que la demanda, el mercado, mi producto ya no tiene forma de comunicar acá, la compañía tiene que liquidarse. Pero eso va a generar dos connotaciones importantes. Una es el accionista va a entrar a cubrir la deuda de los proveedores, va a entrar a cubrir la deuda del sector bancario. Entonces ahí uno tiene que cuidarse muy bien porque puede dar temas de administración desleal, mala administración y unos temas penales que pueden llegar a surgir alrededor de eso. Entonces es una respuesta sencilla pero que al final tiene unas connotaciones un poco más complejas y yo creo que al final es tratar de ver cómo hacer en mi plan de negocios la mejor forma de cubrir la obligación. Si no, pues no hay forma de hacerlo. Y he tenido casos en donde literalmente es que no hay nada que hacer. Muchas gracias, aplausos.